Una de las cosas que fortalece y edifica sobre la roca es la sustancia de la posición de la gloria y la acción del poder del Espíritu en la iglesia. Muchos de nosotros sabemos y estamos muy familiarizados de que este poder trae gloria y la gloria trae un poder vital para la iglesia del siglo XXI. Muchos académicos de primer nivel, este artículo, esta doctrina que a lo largo de la historia ha sido la superficie donde la iglesia se ha sentado en las pruebas, en las aflicciones, en lo que realmente requiere la oposición de la acción del poder. A través de los años, iglesias han notado en su sinnúmero de membresía la sustancia relacionada con el poder y la gloria de su Señor. Nosotros vemos de antemano, conocemos de antemano sin número de iglesias que han pronunciado esas verdades sin una simplificación. Abraham Thoman, o muchos como lo conocen, Brian Thoman, tomó un texto de Efesios capítulo 3 y exclamó en una teología consagrada al término la gloria y la acción del poder en la iglesia o en su iglesia. Hermanos, el sinnúmero de iglesias que poseen a Cristo, que están ortodoxamente con Cristo y que realmente son de Cristo, viven bajo y demuestran en una sociedad caída, en un mundo caído, la luz de la gloria de la fe en el conocimiento de Cristo. Eso nos lleva a pensar, a reflexionar en este día, hoy, domingo 29, que lo que Dios tiene con su iglesia y lo que Dios pronuncia con su iglesia y la acción que lleva, decía este puritano, la acción que lleva el gobierno vital de la esencia del poder que trae a la iglesia una gloria vigente, vital, que fluye del mismo señorío de Cristo. Para explicar este texto, otros lo han explicado, otros lo han relacionado, otros han tenido la posibilidad de hablar de este texto, de este versículo como algo sagrado, especial, específico, porque el texto emana a otras cualidades, a otras razones del capítulo 4 de Efesios. Eso es corporativamente lo que Dios en verdad desea de su iglesia, lo que Dios en verdad, con respeto, quiere con su iglesia. ¿Cuáles las acciones vitales de su iglesia a la hora de tener esta gloria y la acción de su poder? La acción del poder hace que la iglesia viva en gloria, hace que la iglesia viva en obediencia, hace que la iglesia viva techable, apartada, sin mancha delante de su Dios. Todas estas sesiones que hemos dado de la serie de Efesios, lo eclesiástico, la doctrina eclesiástica de la iglesia, Pablo le habla a Efesios porque el problema no era tan grande como el problema que tiene la carta de los Gálatas en sus conocimientos vitales. Pero escuche estos pasajes y vamos a hablar un poquito, nada más, sobre esto. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas. En este lugar, mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas, elevo una oración al Padre,
el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos, inagotables recursos los fortalezcan con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Ahí estamos. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. Ustedes echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde de todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Todo entonces será completo con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en vosotros. Gloria a Él, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Ustedes ven el transcurso de la realidad del entorno de sea el poder, sea la gloria. Claro, sea la gloria, sea el poder, porque el poder y la gloria tienen que ver con la superficie de la gloria, y el poder no operan solamente. Para eso se necesita un cuerpo, y el cuerpo es Cristo. El cuerpo es la iglesia y la cabeza es Cristo. Eso conlleva y nos conlleva a sumergirnos en la estabilidad dáctica del poder en la iglesia. Ahora, ¿cuáles son las raíces del poder en la iglesia? La raíz en el poder de la iglesia es apartarte del mal para llevarte a la gloria. Es estar contigo en tus peores momentos para llevarte al gozo. Es no fingir y no retroceder para convertirnos en cosas que deshonran el nombre de Dios. Abraham Kuyper, que muchos de ustedes lo conocen y lo he escuchado en muchos sermones, en artículos y cosas. Abraham Kuyper dice en una ocasión, en el siglo XX, Abraham Kuyper del siglo pasado, él dice claramente: la superficialidad del conocimiento de Dios en nosotros surge de cuando nosotros tenemos una convicción capacitada operando para que el poder sea manifiesto en nuestra vida, para que la gloria sea revelada, al punto que mi fe produzca con los otros creyentes de mi iglesia y con el mundo, de que Dios ha sido presente, Dios sigue siendo presente, y que Dios tiene un estrato mejor para sus hijos e hijas. Jonathan Edwards, y lo voy a mencionar también, dijo de este texto del versículo 20 y 21 de Efesios capítulo 3. Y Jonathan Edwards dice: la gloria no produce y no se puede producir a menos que el poder esté haciendo en el pueblo del Cristo una evidencia de que le creen, que le obedecen en todo su carácter. Hermanos, la iglesia posee los beneficios y los recursos vitales, como Pablo dice en el versículo, en el siglo 18, en el siglo 17. Opera, la iglesia tiene recursos y es la operación del poder en el corazón de nosotros. ¿A quién Pablo le está hablando ahí específicamente cuando dice a ustedes? A los gentiles de aquel entonces, a los cristianos de hoy. Entonces, hermanos, la iglesia se mueve y produce por el eje del poder, por el eje del poder. El poder es que le da sentido, valor, profundidad y amor a la iglesia. Los aspectos en el vocablo original de estos versículos es el amor, porque el amor todo lo puede, porque el amor todo lo sufre, porque el amor todo lo cree, porque el amor todo lo soporta, porque el amor ágape es un amor dadivoso que primero se da con Dios, ese amor está con Dios, y ese amor Dios lo da para
para que la iglesia lo corpore con los hermanos, con los perdidos, con los necesitados, con los enfermos. Y esos recursos nos fortalecen en nuestro interior para que el Espíritu se haga evidente, el Espíritu, su poder, la acción de su poder. No nos hace falta poder, nos hace falta creer y obedecer los recursos que Dios nos ha dejado con respeto a su palabra. Eso no es mentira, eso es una verdad, y eso es verdad de ti y verdad de mí. Necesitamos poder para poder creer, y necesitamos creer para poder accionar en el poder que tenemos. Un artículo que estoy escribiendo para una iglesia amiga, me voy a reservar el nombre porque no es de este país, de República Dominicana, y ellos me han pedido más de 10 artículos. Yo le he escrito ya 5 artículos, y yo escribí esto claramente. Lo voy a aquí a mi página, un momentico por favor. Ok. Las razones por las que la lengua, el hablar de nosotros, el espíritu que gobierna, las acciones de la carne, las acciones del espíritu, todo en base al fruto previo del arrepentimiento. Y yo puse en este artículo nosotros, escucha bien, las resoluciones de la vida del cristiano no es ni nada menos que son resoluciones porque Dios resuelve. Los absolutos y los dádivos de Dios se encuentran en toda la superficie del Antiguo y el Nuevo Testamento, con origen de capacitarnos a nosotros para poseer la gloria y el poder de la gloria y el poder de la cruz. Jonathan Edwards, que habla en una de sus resoluciones 16, Jonathan Edwards dice: la gloria de Dios en el firmamento de la iglesia produce cada vez más y un excelente y eterno peso de gloria o de poder, como su lenguaje lo escribió, para que la iglesia en su accionar con el poder entienda que está hecha para vivir para otro mundo, para otra ciudad, con respeto a lo que nosotros experimentamos en nuestra vida diaria. Las funciones de nuestra vida diaria, el pecado que nos aísla algunas veces, lo corporativo constantemente de honrar a la carne o honrar al espíritu, se promueven, hermano, y se producen para nosotros formarnos más en Dios, un carácter más con Dios, una realidad más con Dios, una formación más con Dios, un hecho más con Dios, una tranquilidad más con Dios, una profundidad más con Dios, un valor más con Dios. Todo, absolutamente todo, en todo este universo, la iglesia siempre tendrá la mayor recompensa sobre sus obras, sus frutos, sean buenos, sean malos. Y eso es una verdad desde tiempos atrás. Pero ¿sabe qué es lo que hace que la iglesia funcione como Dios quiere? No secar nuestro amor, sino profundizar más nuestro amor por los demás, por su palabra y por lo que Él en verdad requiere de nosotros. La gloria y la acción del poder en su iglesia o en la iglesia no se evalúa, sino que es algo que es dado por Dios. Esos atributos de Dios, el poder y la gloria, en un libro llamado Los Atributos de Dios, los primeros pasajes de los artículos describen cómo Dios desde el principio expiró en Moisés cuando subió
al monte Sinaí, que bajó resplandeciente, que el pueblo de Israel vio eso, y cómo Dios en la cruz expulsó nuestros pecados por su poder inagotable. Esas dos cosas, esas dos palabras, gloria y poder, y la acción de ese poder, ¿a dónde fueron? Fueron a ti y a mí, en Hechos, en los arrepentidos por Pedro, por la predicación de Pedro. ¿Y hacia dónde se fue? Se fue hacia los gentiles somos tú y yo. Y eso ahora se posee, nosotros poseemos, la iglesia ortodoxa, reformada, poseemos esa gloria y esa acción del Espíritu. La acción del Espíritu constantemente de poder de Dios actúa para que nosotros nos restringimos, nos dividamos con respecto al pecado, con respecto a nuestra desobediencia, con respecto a lo que deshonra el nombre y la imagen de Dios en nuestra vida. Hermanos, una iglesia que está fortalecida en el Espíritu, en el poder del Espíritu, en la gloria de su Señor, esa iglesia, ¿tú crees que esa iglesia, o ustedes creen que esa iglesia está siendo atacada por el mundo que vivimos? Sí, hermanos, sí. Una iglesia ortodoxa, santa, apartada, como la que describí en la segunda sesión de esta serie, es atacada por el mundo. Pero ¿sabes qué? El poder la sostiene. Y el resplandor de la gloria de Cristo hace que esa iglesia modele, luzca y tenga por luz lo sagrado de su Dios. Y refleja al mundo allá afuera que es una iglesia que está en Cristo y solamente con Cristo. Por eso Pablo dice en el 19, el 20 y el 21. Y te lo voy a leer de nuevo. Aquí está. En mí es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginen mediante su gran poder que actúa en nosotros. Ahí está, hermano. A Dios sea la gloria, que puede hacer mucho más de nosotros y lograr más que nosotros. Puede darnos mejores propósitos, puede darnos mejores bendiciones, puede darnos una promesa inagotable, puede darnos la raíz de su estrato y es su gloria. ¿A qué? Gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Amén. Amén, amén, amén a eso. Amén a su palabra. Él puede hacer mucho más. ¿Por qué? Porque la gloria es de Él, porque el poder es de Él, pero Él lo descargó y Él es el proveedor y Él es el agente primario que orquesta, que diseña, que recapacita, que camina con aquellos que le pertenecen a Él. Jesús lo dijo bien claro en Juan: mi gloria es mía y mi Padre es el que me la da. Ustedes quieren matarme porque cuando hablo de mi propia misma boca hablo verdad, pero ustedes son de vuestro padre ¿qué? El diablo, porque el diablo habla mentira desde el principio y es padre de mentira. Todo lo que Jesús habló lo dijo claramente, y dice en Juan también, en el sermón de las ovejas y el pastor, dice: mis ovejas son mías, escuchan mi voz y me siguen. Esa es la gloria, esa es lo que Steven Lawson le llamaba la gloria de la morada de sus hijos, o el poder de la morada de sus hijos, que ese poder, las ovejas se van aquí por este lado y el pastor agarra y pone las ovejas en el redil. Deja la 99 y se va por una. Hermano, la iglesia disfruta de cosas
que ahora no ven, pero que un día vendrán. Se lo dice en Corintios también, para darte un poquito de análisis. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazones de hombres. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le ama. La gloria de la ascensión de la iglesia. La gloria de la ascensión de la iglesia. El poder que suministra la obediencia a la cruz. Voy a terminar con este artículo de un misionero amigo de Inglaterra que tuvo su familia, tuvo el privilegio de estar en una iglesia anglicana, otra familia en una iglesia metodista, y este pastor de esta iglesia, de una de las iglesias, escribió lo siguiente en el siglo XVIII. Francis Jonathan, Francis Lamon, y él dice: a veces escudriñamos la palabra para que la palabra nos diga lo que tenemos que accionar. A veces le pedimos al Espíritu que nos ayude con el presupuesto salarial porque no nos da. A veces le pedimos a Dios por oraciones cósmicas para que Él nos brinde y nos dé lo que mi carne desea. A veces vamos a la iglesia pretendiendo sacar provecho del sermón, pero sin obediencia a lo dicho. Somos iglesias a veces en cuando, de entre días, entre horas, entre minutos, un día aquí, un día allí. Somos pastores común y corriente que a veces se nos olvida la capacidad de la santidad de Dios en nuestra mente y alma. A veces somos familias que nos gusta hablar de otra familia, de vez en cuando, no todo el tiempo. A veces nos llamamos muy religiosos y no tenemos ni un sentido por saber lo que nos dice tal religión y lo que nos dice la palabra, si es bíblico o no es bíblico. Y él dice: a veces somos de todo un poco, pero menos de lo que Dios en verdad quiere con nosotros a la hora del poder, cómo acciona en nuestra alma y mente. Todo este mundo absolutamente se irá a la perdición juntamente con sus muchos pocos y ahora. Pero hay algo que la iglesia es atraída a la majestad de la gloria de Cristo, y es que una vez que confesó su pecado, se arrepintió de su pecado y decidió caminar con Cristo, tu caminar lo decide Dios y no tú. Toda la gloria sea a Dios, a Cristo en la expiación del pecado, al Espíritu, porque Él crea en nosotros toda obra buena delante de Dios y los hombres, para la gloria de su nombre.